por favor. Claro que sí. Vale, ok, gracias. Bueno, estimados estudiantes, para nosotras es todo un honor y un privilegio encontrarnos en este espacio sincrónico. Les saluda la profe Laura Cristina Bonilla, la profe Yesenia Córdoba Rentería y quien les habla, Liliana Venegas Avellaneda. Reciban un especial saludo también de nuestra directora, quien debió ausentarse por motivos de carácter personal, pero siempre nos dejó muy al tanto de todos ustedes. Así que esperamos que este sea un espacio nutrido, participativo, donde todos pues podamos construir y deconstruir ese aprendizaje que es fundamental para ese futuro ejercicio profesional. Eh, ¿Qué les, qué esperamos, con qué nos esperamos encontrar hoy? ¿Qué les proponemos en esta agenda? Primero, pues nuestro saludo, bienvenida. Ya le doy paso a la profe Yesenia y a la profe Laura para que los salude. Luego encontramos una actividad de reconocimiento del curso, algo de contextualización teórica sobre las temáticas que abordaremos o que ya han ustedes venido abordando y estudiando en la unidad 3. Y por último, la revisión de la guía de la unidad para dar un espacio para la resolución de algunas inquietudes que puedan surgir. Entonces, los dejo con la profe Yesenia y la profe Laura para que se presenten. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Soy la docente Yesenia Córdoba, hago parte del CIT Turbo. Entonces, bienvenidos a esta nuestra tercera web. Buenas noches para todos. Mi nombre es Laura Bonilla, soy del SEAT Florencia y para mí también es un gusto acompañarlos el día de hoy en esta tercera webconferencia. Gracias, profe. Entonces, de acuerdo con eso, vamos a dar continuidad a la actividad de reconocimiento. Bueno, profe, ¿me puedes dar permisos, porfa? Bueno, chicos, para esto necesito que todos, por favor, ubiquen en su navegador una página que se llama Mentimeter. Ahí ustedes pueden ver www.menti.com. Ya les voy a compartir, profe, compartir Ya te doy. la presentación, por favor. ¿Me escuchas? Ya te convertí en moderador. Ok, todavía no me aparece. Ya dejé de compartir. ¿Puedes por favor el link de la presentación? Mentimeter. Ya lo compartí en el chat, profe. Vale, gracias, sí. Gracias. Profe, no me deja compartir todavía. No sé por qué. Bueno, chicos, lo que necesito es que todos, por favor, nos vinculemos a ese enlace que nos acaba de compartir al chat la profesora Yesenia. Ahorita comparto, apenas tenga los permisos, vamos uniéndonos y la idea es que nos respondamos, wow, gracias que ya tenemos 2 respuestas, que puedan responder cuáles son las habilidades que cada uno de ustedes tiene respecto al afrontamiento y la autorregulación emocional en diferentes situaciones, ¿listo? De manera individual esta pregunta. ¿Cuáles son esas estrategias de afrontamiento y autorregulación que ustedes utilizan cuando hay unas situaciones específicas que nos requieren utilizarla? Entonces, gracias a quienes están escribiendo. Ay, ya, profe, ya me deja compartir. Gracias. Vale, sí. Listo, entonces voy a compartir. No sé si me están viendo. ¿Me pueden ver? Sí, profe, ya estamos viendo tu pantalla. Listo. Bueno, muchas gracias. Vemos que algunos estudiantes han escrito que respiran. La respiración es una técnica muy buena para afrontar esas situaciones difíciles. Otros dicen me calmo, inteligencia, comprender, resiliencia.
Bueno, pero ¿qué técnica o qué habilidad ustedes dicen, yo soy bueno para hacer ejercicios de estiramiento, o yo puedo hacer una detención de pensamiento, me paro y me detengo el pensamiento negativo? Meditar, vean, tenemos estudiantes que utilizan la meditación y el yoga como una habilidad de afrontamiento. Caminar es una buena estrategia también, porque nos ayuda tanto a afrontar esa situación y a regular toda esa cantidad de emociones que empiezan a activarse frente a la situación que estemos viviendo. Bueno, hay otras personas, es respirar, orar, cada uno tiene estrategias propias que les sirven porque ya las han utilizado y les son útiles para esos momentos de afrontamiento y de regulación emocional. Tenemos cantar, muy bien, hay personas que les gusta cantar y cuando cantan logran que su cuerpo encuentre un equilibrio, encuentre la calma que necesita para afrontar una situación específica. Tenemos más personas que hacen yoga, caminan y reflexionan, pensar, escuchar música, otra estrategia que utilizan muchas personas para poder regular estas emociones. Hablar es importante, bailar, tenemos también bailar, pensar en positivo es importante. Muy bien, anímense a todos a escribir alguna estrategia, una habilidad que ustedes digan, yo soy buena para, ejemplo, hay personas que dirán, yo soy buena para las artes. Entonces, esta es una habilidad, el arte, ¿cierto? La creatividad y podemos utilizarla para regular nuestras emociones también en momentos de crisis. Leer, llorar es importante. Llorar es una manera en que generamos que esa emoción de tristeza o de rabia salga, porque cuando no lloramos, pues retenemos y pues no estamos afrontando de manera adecuada, ¿cierto? Cocinar, muy bien, tejer, qué bonito, pintar, tenemos hacer yoga bastante. Distancia de la situación, bien, a veces es mejor retirarnos un momento mientras logramos regular nuestra emoción y ahí sí mismo podemos pensar con claridad, ¿no? Gritar. Hay personas que nos gusta, ya sea con una almohada o en un espacio abierto, gritar porque necesitamos descargar esta emoción, ¿cierto? Autoabrazo. El abrazo, uno mismo se debe abrazar. Resolver crucigramas, buena estrategia. Bueno, veo que muchos de ustedes tienen estrategias muy buenas que ya la han practicado y por lo tanto por eso les gusta y creen que es importante para esa regulación emocional. Como decíamos inicialmente, esto es un proceso individual, ¿sí? Y como cada uno de ustedes ya lo ha utilizado, la invitación es a que sigamos haciendo uso de estas habilidades de afrontamiento porque hacen parte de nosotros y nos va a permitir ya después resolver situaciones colectivas, vincularnos a colectivos sociales y asimismo establecer buenas relaciones interpersonales, porque cuando hay una adecuada autorregulación emocional, pues todos nuestros espacios marchan de la mejor manera, ¿no? Bueno, leamos por última vez qué más tenemos. Estar solo. Cuando guardamos distancia, el estar solos funciona realmente. Idear mi mente, escribir. Hay personas que les gusta escribir y también como que se inspiran mucho más. Muy bien. Nadar, excelente. Saco de boxeo, bien. Muy importante, chicos. Gracias a los 46 personas que han dado respuesta a este primer ejercicio que queríamos realizar con ustedes para invitarlos a que si no realizan, no tienen alguna estrategia, pues empecemos a buscar en qué soy habilidoso o qué puedo utilizar para poder regular mis emociones y afrontar de manera adecuada las diferentes situaciones que se me presenten en la vida. Muchas gracias, van 49 respuestas. Plantar, tenemos algo nuevo, plantar. Plantar es muy bonito, es un proceso también de sembrar, de cosechar, y es lo mismo que hacemos, ¿no? Vamos cosechando nuestra vida. Tenemos otra aquí, ejercicio, dibujar, comer. Bueno, a algunas personas el comer les sirve, como el tomar agua, también es importante. Bueno, chicos, muchas gracias a las 49 personas que nos compartieron sus respuestas. Les digo, esto es una invitación para que ustedes también pongan en práctica estas estrategias de afrontamiento. Entonces, seguimos con el ejercicio, profes. Profe, nos escuchamos.
¿Me escuchan? Vale, ok. Ahora sí, profe. ¿Están viendo de nuevo la pantalla? Vale, mi profe. Entonces, continúo, profe Yesenia. Apreciados estudiantes, vamos a hacer un ejercicio que se llama una actividad de reconocimiento frente a las actividades que venimos realizando en el curso. Entonces les voy a compartir en el chat el link para que todos y todas ingresemos y vamos resolviendo cada una de las preguntas que se nos están pidiendo. Estudiantes, les acabo de compartir el link por el chat para que por favor ingresemos y vamos respondiendo las preguntas. Tutora, disculpe, para mí no me aparece el chat. Apreciada estudiante, creo que debes de conectarte directamente desde el correo institucional. ¿Estás conectada desde el correo institucional? Sí, señora. Muy raro porque no te carga. Igual lo encuentras en el canal del curso. De pronto no dentro de esta reunión, pero en el canal del curso igual se te va a ver el chat. Estudiantes, cuéntenos cómo van con la actividad. ¿Cuántos puntajes han sacado? ¿Ya terminaron? Daniel, Sandra, Dani, Ana, ¿sí están conectados? ¿Sí pueden escuchar? ¿Cómo van con la actividad de reconocimiento? Sí, señora. Estamos resolviendo las preguntas, tutora. Ok, les vamos a dar unos minutos para que contesten las preguntas y continuemos con el proceso de contextualización. Profe Abel, si no sé si mientras los estudiantes van respondiendo las preguntas, podemos ir haciendo el proceso de reconocimiento del curso para pasar a la 80, muy bien en ese puntaje. A la siguiente diapositiva. Listos, ahí les compartí nuevamente el link para que vamos interactuando y resolviendo las preguntas de acuerdo a las lecturas que ya ustedes han ido realizando. Tania, esperemos que tu internet se ponga más agilidoso. Igual podemos ir esperando. Igual les dejé ahí en el chat el link que ustedes pueden ir respondiendo en el transcurso de la noche el recurso interactivo. ¿Listo? ¿Listo, mi Bueno, profe? vamos a... Señora. ¿Ya te di paso a la siguiente? Sí, señora, ¿Está muchas bien igual? gracias. Ok. No, ahí estoy bien, muchísimas gracias. Bueno, apreciados estudiantes, vamos a recordar un poco, ¿cierto? Frente a las lecturas
unidad 1 y la unidad 2 que ustedes ya han ido leyendo. Entonces vamos a recordar un poco la evolución del concepto de personalidad, es decir, conocer la personalidad en distintos contextos. En primera instancia, vemos la época griega, donde encontramos a Hipócrates, quien define el concepto de personalidad en los 4 temperamentos según la teoría de los humores. Ustedes ya saben cuáles son. El temperamento colérico, el cual se caracteriza por ser una persona irritante, impaciente, dominante. Luego encontramos el temperamento flemético, el cual se caracteriza por ser una persona tranquila, equilibrada y calmada. Y el temperamento sanguíneo, que se caracteriza por ser una persona extrovertida, entusiasta y optimista. Y el temperamento melancólico, el cual se caracteriza por ser una persona introvertida, reflexiva y emocionalmente inestable. Estos temperamentos fueron descritos por Hipócrates, considerado el padre de la medicina, y posteriormente desarrollados por Galeano. Por otro lado, encontramos la época romana, donde la personalidad era definida según las castas, es decir, ese estatus que tenía la persona, y también de acuerdo a las labores que desempeñaba en esa época. En la época cristiana, la personalidad era definida por la influencia de la religión, donde se decía que quien actuara de forma distinta a lo que decía la iglesia era juzgada. En esa misma época cristiana encontramos a San Agustín, Boecio y Santo Tomás, quien decían que toda la trascendencia de la personalidad se podía ubicar en la religión, toda esa relación que se tenía con Dios. Vemos que en esa época era muy importante la religión y todo ese relacionamiento que se tenía con Dios. Y ya en el siglo XVIII aparece Frank Joseph con la teoría frenología, donde se determinaba la persona según la forma de su cráneo. John Carper con la teoría fisionomía, quien definía la personalidad al carácter de acuerdo a esos rasgos faciales y otras características externas. Entonces vemos que después de hacer un recorrido de todas estas lecturas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, encontramos que Bermúdez define la personalidad como una organización relativamente estable de aquellas características estructurales y funcionales innatas y adquiridas. ¿Por qué hablamos de esa relación, de esa personalidad estructural? Porque es decir, que forma parte de la estructura del esqueleto. Funcionales, porque varían, porque emergen de la forma y funcionamiento particular de cada sujeto. Cada sujeto es distinto. Innata, porque están programadas en el código genético y estas están presentes desde el momento en que la persona nace. Entonces vemos que hay unas características distintas de un niño al otro. Y adquiridas porque son las experiencias que cada sujeto va adquiriendo a lo largo de la vida, esas interacciones. Entonces vemos que Bermúdez nos socializa 3 modelos. Entonces está el modelo internalista, el cual entiende la conducta que está fundada, determinada por factores personales del individuo. Es decir, que las personas aprenden y dan sentido al mundo de las cosas que los rodea a través de las interacciones. El modelo situacionista, por su parte, entiende que la conducta es principalmente determinada por las características del ambiente. O sea, que el ambiente es el que influye. Profe, qué pena que le interrumpa. ¿Me podría poner el QR otra vez, por favor? Ok, ya se lo voy a compartir nuevamente. ¿Listo? Ahí ya se los compartí. Gracias, profe. Ok. El modelo interaccionista, el cual reúne las 2 posiciones anteriores, señalando que la conducta está determinada en parte por las características personales y por los parámetros situacionales. Ahora vamos a explicar un poco la unidad número 2. Entonces, para explicar las teorías de la personalidad, nos vamos a basar en Wilber 2000, el cual propone 4 cuadrantes.
Entonces, en el cuadrante superior izquierdo encontramos lo que es la teoría psicoanalítica y la teoría humanista, donde la teoría psicoanalítica nos habla de que la personalidad es el resultado de la resolución de esos conflictos inconscientes o la crisis del desarrollo. Y la teoría humanista enfatiza en la bondad fundamental de las personas y sus tendencias a alcanzar niveles más elevados de su funcionamiento. ¿Cuáles serían los representantes? Entonces está Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler, Erik Erikson y Karen Horney. En el cuadrante superior derecho encontramos la teoría de los rasgos, las cuales se centran en cómo las personalidades ya adultas se encuentran desarrollados y estas difieren entre sí. El cuadrante inferior izquierdo encontramos la teoría del aprendizaje y la teoría psicoanalítica social. Estas analizan el ambiente como influencia notable en la formación de la personalidad. Señalan cómo los modelos de vida aportan a la estructura de la personalidad. Ese viene siendo pues los cuadrantes inferior derecho, que habla de la cognitiva del aprendizaje social. Después de haber hecho pues este recorrido de contarles cuáles venían siendo pues los procesos que venimos adelantando, vamos a dar paso a la profe Belsi para que nos cuente todo lo relacionado con la personalidad y los contextos en nuestros documentos de la unidad 3. Gracias, profe Yesenia. Bueno, comencemos por reconocer cuál es el objetivo que nos plantea esta unidad. Reconocer desde el modelo biopsicosocial la influencia de los contextos histórico, político, económico, social y cultural en la estructuración y el desarrollo de la personalidad. Cuando hablamos del concepto biopsicosocial, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lo biopsicosocial? ¿Quién desea? Alguien que me levante la manito por ahí que desee participar. ¿Están viendo pantalla? Veo que hay alguien por allí. ¿Me confirman, por favor? Vale, bueno. Señora. ¿Quién nos levanta la manito? ¿Quién desea participar para efectos de JD? Por aquí Ayari nos veo a levantó la mano. JD, tiene la palabra. ¿A qué nos referimos con este concepto? Bueno, JD. a ver si estoy correcta. Cuando se hace referencia a lo biopsicosocial, se está haciendo énfasis en los tres aspectos, digamos que fundamentales en el ser humano, que son lo biológico, lo psicológico y lo social. Es decir, que todo esto va a ser importante en el abordaje de todo lo que tiene que ver con la personalidad en el ser humano. Ok, gracias, Heidi. Muy amable por tu intervención, ajustada a derecho, dirían los abogados. Daisy, cuéntanos cuál es tu concepción de lo biopsicosocial. Tienes la palabra. Claro que sí, buenas noches. Lo biopsicosocial es estudiar la personalidad de un individuo basado de una forma integral, donde se tenga en cuenta tanto su contexto cultural, la parte biológica, es decir, pues como todas esas cosas que pueden venir por genética, y lo social también. Tener como en Vale. cuenta todo de una forma integral. Vale, Daisy, muchas gracias. ¿Tenemos alguien más? Creo que eran esas dos manitos. Ya pueden bajar sus manitos. Muchas gracias por la participación. Efectivamente, desde el planteamiento que hace el curso, si ustedes se dan cuenta, cómo se ha venido abordando, hemos venido considerando lo biopsicosocial. En la medida en que comenzamos a abordar las teorías que son más desde esas características personales e individuales de cada sujeto,
pero también abarcamos teorías que están más centradas en lo histórico, en lo social, y allí cuando vemos el ser en su integralidad y cuando abordamos la propuesta de los 4 cuadrantes que nos expone Wilber, pues encontramos que efectivamente esa propuesta ya reconoce desde allí un modelo biopsicosocial. Y como ustedes bien lo decían, efectivamente, el modelo biopsicosocial comprende 3 dimensiones: los factores psicológicos, los biológicos y los factores los factores sociales. Como ustedes ven en este esquema, no son factores aislados, sino que tienen un engranaje que los hace fundamentales, que los hace articularse para reconocer al sujeto, para reconocer al individuo. Para lograr entender un poco más este modelo biopsicosocial, queremos plantearlo desde una teoría que, adicional a las que hemos venido, digamos que trabajando en el curso, podría fortalecer aún más el conocimiento para lograr entender cómo se da esa articulación. Y ese se refiere a la teoría del modelo ecosistémico. Esta teoría la expone el psicólogo Uri Bronfenbrenner. Él considera que el individuo, como ustedes lo pueden apreciar, está en el centro del sistema. El individuo, con sus capacidades, sus cogniciones, sus emociones, sus capacidades, sus habilidades, el ser, el saber y el hacer, lo contemplan, hacen parte de su esencia, parte del individuo. Pero ese individuo se relaciona con un microsistema, su sistema, su ambiente que lo permea más, que lo influye más. ¿Cuál serán? Familia. La familia. Es el microsistema. El microsistema familiar es el que está más cercano al sujeto, ¿verdad? Entonces es el que más lo permea, lo más lo influye. Otro microsistema que pudiese estar cerca, ¿cuál sería? No tanto como la familia, pero ¿cuál sería otro microsistema? El mesosistema más que todo como compañeros de clase. La escuela. Cada uno de esos son microsistemas. Por ahora vamos a abordar el microsistema. La familia es un microsistema, los compañeros, los pares son otro microsistema, la escuela es otro microsistema, la comunidad es otro microsistema. Esos son los que más cercanos están al sujeto. Luego encontramos el mesosistema. El mesosistema ya corresponde entonces a los vínculos que se generan entre los diferentes microsistemas. Es decir, cómo mi hijo que pertenece a un colegio tiene una interacción ese colegio con mi familia. Cómo yo que soy una líder comunitaria, pues tengo una interacción con la comunidad, donde se dan esos vínculos, esas relaciones entre los diferentes microsistemas, se llama mesosistema. Y por supuesto, hay una relación bidireccional. Yo influyo en mi comunidad, pero igual mi comunidad influye en mí y en otros microsistemas, en mi familia, por ejemplo. Luego, Bronfenbrenner expone que hay un sistema adicional que está un poco más alejado, que es el exosistema, que si bien no tiene la influencia, digamos que tan cercana como los que anteriormente trabajamos, sí hay una influencia fundamental, como son los medios de comunicación, como son las políticas que se generan desde los gobiernos locales, nuestras alcaldías, la familia extensa, los tíos, los abuelos, la iglesia
a la que pertenezcamos, ya ese exosistema también tiene una influencia importante en nosotros. Por último, plantea el macrosistema, que son todas esas políticas ya de orden público, nacional, que nos influyen. Por ejemplo, la política de gratuidad en materia de educación. Esa es una política que, lógicamente, va a influirnos, va a determinarnos. La política, el sistema de educación, nuestro sistema educativo de la UNAD, mi sistema de salud, lógicamente nos afecta y nosotros de igual manera, todos los sistemas se corresponden bidireccionalmente. Ejemplo, si lo hacemos frente al grupo, o bueno, frente a nuestra dinámica dentro del curso, ¿cuál sería mi microsistema dentro del curso? Los profesores, los tutores, Hay un Los compañeros. microsistema, ¿El foro puede ser? los compañeros, los compañeros. compañeros, exacto, los compañeros del grupo colaborativo, los profesores, hacemos parte del microsistema, y el macrosistema, el exosistema, ¿cuál sería? Exosistema. La universidad. La El universidad. curso. Como las zonas, puede ser. Ajá, ese es el macrosistema. El exosistema es la universidad, las políticas internas de nuestra universidad. Y el macrosistema ya es la política pública de educación, Ujú. ¿vale? En el exosistema también puede ir como pues nuestro equipo de trabajo, que es el computador. Eso, los medios de comunicación, por ejemplo, cuando accedemos a diferentes fuentes bibliográficas a través del Internet, allí está. Entonces ahí vemos cómo cada sistema termina influenciando nuestro desarrollo y, por tanto, nuestra personalidad. Continuamos entonces. Perdón, se me olvidaba. Más adelante, otros teóricos consideraron que era fundamental agregar a este esquema inicial que planteó Bronfenbrenner, agregar el cronosistema. ¿Ustedes qué entienden por cronosistema? Allá, por ahí tenemos un... Cerremos por aquí micrófono. Joan, bienvenido, cuéntanos. Profe, pues yo pienso que el sistema más que todo se refiere No te como a la... no te escuchamos claramente. O por lo menos yo no sé. Listo, pues yo, profe, pienso Ahí te escucho bien. yo pienso que el cronosistema es como la vinculación Profe, de qué pena, todos estos... por aquí estás, perdón, compañero, es que la verdad aquí, por acá está lloviendo y no sé si se vaya la luz, puede que me salga, porque se fue la luz, estoy desconectada y mi internet en cualquier momento se agota. Vale, igual queda la grabación, entonces esperemos que no pase, no suceda, pero queda la grabación en dado caso que eso ocurra. Sea por si hay. Vale, gracias. Joan, puedes intervenir. Excúsanos. Profe, que yo pienso que el cronosistema es como la vinculación de estos diferentes sistemas, desde el micro hasta el macro, y como tal esto es lo que al final define la persona, ¿no? Cronosistema es como la vinculación de todos estos y cómo afectan en el ciudadano, bueno, en el individuo. No está muy cercano. ¿Cronos a qué se refiere? A ver, le damos la palabra a Daisy. ¿Vas a intervenir? Tutora, sí, pero no precisamente para responder la pregunta, sino para hacer una. ¿Puedo? O espero que... Sí, por supuesto, sí. Es que me genera entonces curiosidad cómo hay, por ejemplo, personas
que aunque crecen en cierto contexto, bajo unas condiciones pues con su familia y todo lo demás, aun cuando son adultas, pues como que su personalidad no va muy ligada a todo ese ambiente social en el que crecieron. Eso Pues, podría ser. Un efectivamente. ejemplo, por ejemplo, hay personas que digamos que una joven que crezca en un barrio donde hay violencia, donde hay prostitución y todo lo demás, pero esa persona, digamos que cuando crece no toma el mismo camino, sino que por el contrario, pues estudia, sale adelante y hasta puede ser exitosa. ¿Eso por qué se daría? Eso se da precisamente por los mecanismos de afrontamiento que cada uno tenemos. Son ya de nuestro resorte individual, ¿verdad? Todos tenemos diferentes formas de percibir, de interpretar las situaciones que nos competen. Cuando tenemos la posibilidad, algunos teóricos dicen, usted viene para reparar o para repetir. Cuando tenemos la posibilidad de reparar, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, la capacidad de resiliencia, tenemos la facultad de ser conscientes de qué es lo que quiero y hacia dónde voy. Y hay unos proyectos de vida que lógicamente, aún teniendo, digamos que un contexto con unos factores de riesgo altos, podemos encontrar personalidades que se destacan, como el ejemplo que tú pones. Entonces, ahí sí permean ciertas acciones que corresponden ya a las variables muy personales, pero también a lo que vemos de el exosistema, porque si mi mesosistema es digamos, tan riesgoso, yo logro determinar que hay otros mesosistemas y otros exosistemas que son mucho más salubres. Y allí es cuando viene, por ejemplo, desde la teoría de humanista, desde esa perspectiva humanista, el libre albedrío. Ah, entonces, o yo decido quedarme en estos riesgos que me genera mi microsistema, o determino si voy por las facultades o por las potencialidades a las que me lleva el ecosistema que he visto en otros entornos. Entonces, digamos que ahí ya entra esa facultad del libre albedrío y de la capacidad de decidir y de entrar en libertad. No sé si soy clara al respecto. Claro que sí, muchísimas gracias. Vale. Entonces continuamos con Daisy. Ahora sí. Creo que bajó la mano Sandra Milena. Sí, quería responder a la pregunta en cuanto al cronosistema, tutora. Y cronosistema es cuando nos habla del tiempo. Entonces sería eso que hace referencia al tiempo, la época en que vive la persona. Y pues se me viene a la mente, por ejemplo, pensar que no es lo mismo el microsistema o el ecosistema o el macrosistema que se vive en los años 60 a como se vive hoy en día. Han cambiado las reglas, la cultura, los medios de comunicación han avanzado, entonces eso sí puede influenciar en el desarrollo de la personalidad, el tiempo. Efectivamente. Justamente se refiere el cronos al tiempo, el momento histórico por el que atraviesa ese individuo en su proceso de desarrollo. Como tú bien lo explicabas, pues es una cosa es haber nacido hace 20 años, otra cosa es nacer hoy. ¿En qué contexto estoy? Hay un contexto histórico que efectivamente nos determina y hay un ciclo vital adicional a eso, también lo considera el cronosistema. Ese ciclo vital pues es absolutamente diferente de acuerdo con el individuo que está en el centro de esta gráfica. Gracias, Sandra. Bueno, a los demás, como ya quedó resuelta la duda, les espero, no sé si tengan algo adicional por decir, bienvenido. Y en este caso, Judy, ¿algo que nos desees aportar? Sí, buenas noches para cada uno. Bueno, sí, con Noches. referencia al cronosistema, pues como lo decía la compañera y la tutora, pues sí tiene que o abarca la dimensión de lo que es el tiempo, ¿cierto? Pero hay dos aspectos importantes o elementos, ¿cierto? Ese cronosistema
se conoce también o se puede identificar a nivel externo, como por ejemplo cuando pues hay un fallecimiento sea de papá, de mamá o de un hermano, algo que afecta directamente pues como a la persona. Entonces es como en ese aspecto se muestra el cronosistema a nivel externo, pero también está a nivel interno, que tiene mucho que ver con los cambios fisiológicos. O sea, como cuando, bueno, va transcurriendo los años y se va viendo como esa parte del envejecimiento, de ese proceso pues de aprendizaje de la persona. Pues era lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Vale, gracias, Judy. Efectivamente. Adicionalmente al ciclo vital, que es al último que te referiste, efectivamente otro de las consideraciones del cronosistema son esas experiencias vitales, como por ejemplo un duelo, como por ejemplo inclusive las épocas de crisis, de acuerdo por ejemplo con la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson. Cada época tiene una crisis, de acuerdo con esas épocas en crisis, también se establece el cronosistema. Yarlady, ¿deseas aportarnos algo adicional? Bienvenida. No, profe, yo iba a decir lo mismo, que se refiere pues al tiempo en el que uno realiza todas las actividades que están en el mesosistema, microsistema, exosistema y macrosistema. Bueno, muchas gracias por la participación. Por aquí Daniel Felipe levantó la manito. Daniel, te escuchamos y bienvenido. Muchas gracias, Isa. Y saludos para todas y todos. Quisiera preguntar en dónde queda la dimensión cultural. Es que no la veo ahí en el gráfico, entonces me pongo a pensar si la cultura no tiene que ver nada con este gráfico. No. O simplemente como que encierra un todo. Eso sería básicamente mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Daniel Felipe. Muy al lugar la pregunta. Efectivamente, sí tiene que ver mucho con la cultura. Justamente cuando hablamos, por ejemplo, de los valores sociales o de los sistemas religiosos o de las ideologías que cada cultura va generando, allí está el macrosistema. Entonces, efectivamente, la cultura, según Uri Bronfenbrenner, estaría ubicada en lo que él denominó el macrosistema. ¿Di respuesta a tu pregunta, Daniel? Por supuesto, gracias. Gracias, Daniel Felipe. Yarlady, ¿algo por agregar? Se te quedó la manito levantada. Bueno, continuemos porque el tiempo nos apremia. Entonces, para lograr entender, como hemos venido ya abordándolo, pues definitivamente nos encontramos con que la personalidad se gesta dentro de unos contextos sociales, culturales e interpersonales. Y nosotros hemos venido abordando el concepto con que el sujeto es único e irrepetible, ¿no? Casi que decimos eso como un postulado, una premisa fundamental. Pero esa unicidad, ese irrepetible, eso particular de cada uno, se va gestando dentro de un contexto. Esta que soy yo, Belsi Liliana Venegas, me gesté en un contexto que, si bien me hace única, particular e irrepetible, pues me ha mediado y me ha permitido considerarlo desde mi temperamento, desde mi carácter, desde mis actitudes, desde mis cogniciones, como generar interpretaciones de esa realidad para ser quien soy. Y yo también, en esa misma medida, pues influyo en quienes están a
alrededor, en mi contexto, influyo en mi familia, pues soy madre de familia, y en mi contexto soy líder en líder comunitaria, en mi contexto soy docente, entonces hay una influencia, una bidireccionalidad. Cuando ustedes participan, por eso me encantan estos espacios, porque cuando participan, ustedes ya están generando parte de su personalidad, ya la están, digamos, que irradiando hacia mí. Y aunque sea a través de estos medios virtuales, ya nos encontramos en una realimentación y en una influencia bidireccional que nos permite construir el conocimiento. ¿Vale? Entonces, definitivamente está influenciado por esos aspectos biológicos, por esos contextos donde se dan la personalidad, porque definitivamente influye en la estructura de mi personalidad, en el desarrollo en cada uno de esos ciclos vitales que tenemos, pero también en la consistencia, por ejemplo, si soy de temperamento colérico, si soy de temperamento melancólico, flemático, sanguíneo, pues generalmente uno dice, no me adscribo a uno de esos temperamentos, pero tengo uno preponderante, ¿no? Entonces a eso se refiere la consistencia, pero también al dinamismo, a esa capacidad que tenemos de cambio. Somos seres cambiantes. Anteriormente se pensaba, no, decíamos coloquialmente en nuestros espacios de formación, cuando escuchábamos a alguien que daba una muy buena idea, se le quemó una neurona. Hoy podemos decir que eso no es para nada científico. Hoy hablamos de la neurogénesis, de esas posibilidades que tenemos de hacer nuevos circuitos cerebrales, generar nuevos circuitos cerebrales a través del aprendizaje, de estar ingresando en nuevos sistemas sociales, en hacer nuevos vínculos. Somos relacionales y por tanto, esas nuevas relaciones, esas nuevas sociedades que hacemos y nos permite estar en continuo cambio. A eso se refiere el dinamismo. Entonces, por tanto, las relaciones interpersonales, las relaciones socioeconómicas, la cultura nos permea, tenemos una identidad cultural que nos permea. Yo, por ejemplo, soy del interior del país, soy de La Calera, Cundinamarca, aquí muy cerca de Bogotá. Pertenezco al SEAD José Celestino Mutis, así que a la sede nacional. Entonces, eso ya me da unas condiciones de identidad cultural únicas. Otra cosa es, por ejemplo, con el caso de la profe Yesenia. Ella está ¿me recuerdas dónde? ¿En Jumbo, profe? Bueno, de dónde están cada uno, las personas que están en la costa. Sí, señora, en Turbo, Antioquia. En Turbo, gracias, profe. De acuerdo con eso, pues tenemos otras concepciones de pronto, la generalidad nos dice que somos más conservadores los del centro que, por ejemplo, quienes están en zona del litoral pacífico y litoral atlántico, ¿no? Pero, pues eso no es un esquema rígido, somos absolutamente dinámicos. Bueno, eso en cuanto a esos contextos que nos permean. Entonces, cuando hablamos de variables contextuales y de personalidad, pues tenemos que entender que esas variables contextuales se dan en medio de las relaciones interpersonales. Somos por esencia unos seres sociales, casi que mayormente que racionales, somos sociales. Necesitamos desde el momento de nacimiento, inclusive antes, durante todo el proceso de gestación, necesitamos de los otros. Y eso ya nos da unas características que están influenciadas por esa relación. Y ya nos vemos como esas relaciones interpersonales casi que nos demarcan un actuar. Por ejemplo, con respecto a los temas del apego seguro,
de las formas en que se van generando esos vínculos con los padres y especialmente con el primer cuidador, que generalmente es la madre. Cuando se da un apego seguro, se denota que puede haber una predisposición a también tener relaciones afectivas seguras, no inseguras ni ambivalentes, lo que llaman en otros contextos de los que yo me alejo un poco, las relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, es hora de bajarnos más bien a conceptos más científicos, más de nuestra propiedad como psicólogos, como el apego seguro, el apego ambivalente, o en términos que los invito a que vayan abordando en el transcurso de su formación. Pero resulta que esas relaciones interpersonales, adicionalmente a eso, nos llevan a generar procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque esas relaciones nos proporcionan un contexto que nosotros interpretamos, que pensamos, de los que percibimos y comenzamos a generar nuevas ideas, ¿verdad? Y por eso en esa interpretación de la realidad se generan esos procesos cognitivos. Entonces no podemos pensar que si soy colérico, por ejemplo, si soy colérico, no, esa es mi personalidad. Definitivamente, esa personalidad, eso es solo un temperamento. Recordemos que la personalidad tiene dos grandes componentes. ¿Cuáles son? Para que no me duerman por aquí. Carácter y temperamento. Exacto, la suma de temperamento y carácter básicamente es la personalidad. Pero adicionalmente ese carácter pues se forma del aprendizaje con quienes, en esas relaciones interpersonales. Y ese aprendizaje lo hacemos basados en procesos de pensamiento, de interpretación y entonces de conducta. Cuando interpretamos, entonces decimos, frente a esta condición, yo respondo de esta manera, yo actúo de esta forma y yo tengo este comportamiento. ¿Ok? Bueno, continuemos entonces. Entonces aquí ya entramos a ver qué es una variable contextual. Y decimos que es un componente adyacente a un fenómeno y que tiene algún tipo de incidencia sobre el mismo. ¿Cuándo hablamos de adyacente? Bienvenidas las manitos arriba para aportarnos. Adyacente es que va ligado a algo. Ok, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más que desee aportarnos? Que está unido. Ligado, unido. Daniel, cuéntanos. Que sucede alrededor. No te escuché. ¿Me puedes repetir, por favor? Que sucede alrededor nuestro. No te escucho bien. ¿Me ayudan con la Que interpretación? sucede alrededor. Exactamente. ¿Qué sucede alrededor? Exactamente, efectivamente, Daniel Felipe. Más cercano, que está ahí, Alrededor nuestro. alrededor está nuestro, que próximo, está sí. cercano, próximo. Efectivamente, a eso se refiere adyacente. No está ligado, no es completamente ligado, pero sí está tan cercano que lógicamente nos influencia. A eso se refiere. Y por tanto tiene esa incidencia, esa influencia. Entonces podemos decir que somos seres biológicos, pero somos seres sociales, donde las emociones son una construcción cultural, recordémoslo. Eso lo estamos viendo justamente en esta unidad 3, ¿no? Cómo las emociones son una construcción cultural. No, aparentemente pareciera que las emociones son muy individuales o se manifiestan de manera individual. Sí, efectivamente, surgen dentro de mí. Yo no puedo negar que es este cuerpo el que siente mis emociones. Pero como interpreto yo esa emoción, como la vuelvo un sentimiento, la interpretación, recuerden que la interpretación ya es el sentimiento, pues es algo social. Y
en tanto que la interpreto y cada vez respondo con determinada por esa interpretación, pues ahí está mi ser social, que fue que aprendió a responder, por ejemplo, frente a la ira, ¿verdad? Ahí vienen las habilidades de afrontamiento. Y entonces también se constituye la personalidad. Somos seres biológicos, seres sociales, que tenemos unos mecanismos de afrontamiento, unas estrategias de afrontamiento pueden ser, digamos, positivas o pueden ser negativas, pero las tenemos y eso constituye nuestra personalidad. Justamente el modelo interaccionista. ¿Cuáles son recuerdan ustedes cuáles son los factores que prevalecen en ese modelo interaccionista? Prevalecen los dos, tanto los individuales como los contextuales. Por eso la importancia de ese modelo. Inclusive el biológico, el psicológico y el social. Ahí aparecen los tres factores, pero efectivamente los individuales y contextuales igualmente. Muy bien. Entonces, en ese modelo, pues, nos permite determinar cómo efectivamente estamos digamos que influenciados por esos tres factores que nos explicaré. Y hay unos factores situacionales que influyen en el desarrollo de la personalidad. Entonces están los socioeconómicos, cómo se dan las relaciones de poder, inclusive las relaciones comunicativas, cómo es ese establecimiento de equidad y justicia social con una persona, una institución. Los sistemas de seguridad social nos influyen, lo que tiene que ver con el exosistema, los ingresos económicos, por supuesto, las oportunidades educativas y laborales, cómo nos determinan, ya sea cuando las tenemos o cuando no las tenemos. Lo histórico, lo político y cultural, repetimos, las tradiciones, las creencias, los valores, los rituales, las costumbres. Una cosa es hablar del sentido de la tierra para Liliana Venegas, que es mestiza, como para Gabriel Muyuy, voy a mencionar un gran amigo, Gabriel Muyuy, que es indígena, para ellos es la madre tierra, ¿no? Entonces, toda esa concepción y esas diferentes creencias que vienen enmarcados en nuestro sistema cultural, lógicamente van a determinar nuestra personalidad. Veamos también algunos factores riesgos, tanto de variables individuales, factores de riesgo, perdón, tanto de variables individuales como contextuales, que lógicamente pueden incidir en nuestra personalidad. Entonces, encontramos algunos factores de orden biológico, de orden psicológico, los de orden de paternofiliales, es decir, los que se hacen en esa relación familia, la exposición a problemas familiares tempranos, lo que tiene que ver con ese desarrollo de esa primera infancia, que es fundamental. También esos acontecimientos vitales de los que hablábamos hace un rato, como los duelos, las separaciones, como esas experiencias vitales, como las llama el humanismo también. Los factores de la red social, con quién me relaciono, si tengo una red de apoyo social pobre, si hay alto estrés en la comunidad, si me relaciono con pares problemáticos, si me encuentro en desventaja social frente a otras circunstancias y a otros grupos poblacionales, la alta tasa de criminalidad, entre otras situaciones. No sé, escojan algunos de ustedes, ya sea biológico, psicológico o contextual, que les llame la atención y de pronto dos o tres personas que nos quieran explicar por qué les llama la atención y cuáles serían, aun siendo factores de riesgo, como fuentes de salida o habilidades de afrontamiento que se pueden aprender en el caminar, en este desarrollo de nuestra personalidad.
Lady. Supongo que están escogiendo cuáles llaman la atención. Profe, qué pena, es que me confunde la pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? Les decía que de la pantalla que están viendo, pudieran escoger uno de esos factores de riesgo para que nos lo expliquen en qué medida, con un ejemplo, o en qué medida lo afrontarían y cómo lo resolverían, tratarían de resolver siendo un factor de riesgo. Daniel, cuéntanos. Ahí me escuchan mejor. Te escucho bien, sí, gracias. Ok, ok. A a mí definitivamente me llama la atención la vulnerabilidad genética, Ujú. porque pues es notorio que tengo una discapacidad neurológica. Entonces, considero que eh, está, bueno, proviene de eso mismo, de la genética. Sin embargo, la mejor forma de afrontarlo o superarlo es definitivamente la adaptación y la aceptación. Gracias. Gracias, Daniel Felipe, a ti por compartir tu experiencia tan personal. Muchas gracias. Efectivamente, veamos cómo precisamente lo que hablábamos hace un rato, gracias a esa capacidad de resiliencia, estás aquí, ¿no? Entonces, no, si bien es un factor de riesgo, no te has dejado condicionar por ese factor de riesgo. Qué bueno, eres un ejemplo a seguir. Gracias de nuevo por tu intervención y por compartir. ¿Alguien más que desee compartir su experiencia? Liliana nos dice factor biológico, lesiones tempranas. ¿Nos quieres compartir algo sobre eso? Liliana, Claudia, Marcela, cuéntanos. Bueno, pues yo siento que la parte de los duelos es algo que también se frecuenta mucho. No solamente un duelo por de pronto la pérdida de un ser querido, hablando pues de muerte, sino que nosotros como seres humanos también presentamos duelos en una ruptura amorosa, cuando de pronto una ruptura en el trabajo, algo así. Son sucesos que nos ocasionan cierto, pues duelo, por decirlo así, y este proceso debemos vivirlo. Muchas veces nosotros para evitar de pronto sentir algunas emociones, lo que hacemos es evitarlo. Y entonces siempre como que lo evitamos y vamos es Mecanismo de huida. reprimiendo, 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 hasta que un día estallamos y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Sí? Y muchas veces pasa eso. Hay veces uno entra en crisis de ansiedad o algo así y uno dice, pero ¿por qué? Sí, uno no sabe el por qué. Y es porque toda la vida ha vivido uno evitando esas emociones, evitando esos sentimientos y uno siempre lo vive reprimiendo. Entonces siento que esa parte pues va muy relacionado a los factores psicológicos, en donde debemos permitir sentir cada una de las emociones, afrontarlas y darle una solución. Gracias, Claudia Marcela, efectivamente. Tú tienes básicamente tres condiciones, o aceptas, o te quejas, o confrontas con ello, con la situación. Y aceptarla, flexibilizarla y fluir en medio de eso nos permite efectivamente encontrar mecanismos de afrontamiento. Vale, bueno, continuemos. Le doy paso a la profe Laura. Sí, Ah, sí, profe Libet Laura. tiene la manito
Arriba, Ivette, cuéntanos. Buenas noches para todos. Bueno, Buenas noches. analizando pues lo que han comentado, lo que pues nos explican, a mí me parece interesante la parte donde nos habla lo de la red de apoyo social pobre, ¿cierto? De los factores de la red social. Bueno, podemos mirar que una de las principales redes sociales de apoyo como tal es nuestra familia, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en mi caso, pues yo me crié sin mis padres, entonces yo considero que uno crece con muchas falencias, claro está, pero como miramos desde el enfoque humanista, como usted lo mencionaba, siempre está como el libre albedrío. Y es ahí donde tú decides, bueno, me crié sin mis padres, pero eso no me va a limitar de pronto a más adelante a superar dificultades que tengan que ver con la realización de mis sueños. O de pronto que eso no sea, o de pronto no sirva como tal para de pronto limitarme, no, sino que más bien nos enfoca como tal a decir, bueno, yo que viví esto, pasé esto, pero hay que superarlo, ¿cierto? Entonces son como detalles que desde la psicología pues estoy aprendiendo porque desconocía muchas cosas y creo que, o sea, desde mi perspectiva entré a estudiar psicología por lo mismo, porque había muchos interrogantes en mi vida personal que yo decía, ¿esto sale de esto? ¿O qué? ¿O cómo fluye esto? Entonces creo que a medida que uno va en la carrera, uno empieza a sanarse uno mismo y es importante porque vamos a tratar personas que muchas veces van a estar en situaciones que uno vivió, que uno pasó, entonces es algo fundamental. Entonces siempre me he caracterizado en esa parte como familiar y yo considero que así como yo creo que muchos de los que están conectados han vivido esta experiencia y mirar como que esa red de apoyo social como tal no es tan fuerte o tan edificativa, sino que más bien como te limita muchas cosas, pero ahí es donde viene la autorrealización de nosotros, ¿cierto? De la misma que nos habla desde el enfoque humanista, de autorrealizarnos y se empiezan las necesidades como tal. Entonces yo creo que desde esa perspectiva pues yo puedo aportar, de que a veces hay limitaciones, pero que de cierta manera las podemos enfrentar. Yo particularmente me siento muy identificada con el enfoque humanista, amo mucho ese enfoque y por lo tanto pues puedo explicarlo desde ese punto de vista. Muchas gracias por tu apreciación y también por compartir bueno, tu experiencia personal, ¿no? Definitivamente, creo que quienes estamos llamados a ser psicólogos, quienes consideramos que tenemos esa vocación, pues lo primero es eso, autorreconocernos, entender que cómo somos y lógicamente ir trabajando en ello. Somos absolutamente, como les decía, cambiantes y cada experiencia nos aporta enormemente. Bueno, les doy paso a la profe Laura. Profe. Bueno, profe, gracias. Continuando, ya vamos finalizando nuestra web. Ahora, como muchos de ustedes ya vieron el lobby, este ya es un cierre de todo lo que ha hablado nuestra profe Liliana. Profe, continúa. Bueno, cuando hablamos en el lobby, ya hablamos de lo que es cómo se dan esas influencias y cómo se integra realmente la personalidad. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, ¿cómo se hace influencia e integración de la personalidad? Pues teniendo en cuenta en los cuadrantes de Wilber, que ustedes recuerdan que muchas teorías se consolidan para dar explicación a la construcción de la personalidad de determinada persona, ¿sí? Pero tenemos que esto se puede integrar porque en últimas todas las teorías nos llevan a construir la personalidad de una persona. Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, estos cuadrantes nos permiten realmente ver de manera integrativa todos los fenómenos que ocurren en la vida. Tenemos el cuadrante superior izquierdo individual, que está relacionado con todo lo de orden psicológico, es decir, esos procesos de conciencia, procesos mentales, todo lo que tiene que ver con la inteligencia, la conciencia de sí mismo, la moral, todo lo propiamente psicológico, ¿sí? Ya en el cuadrante superior derecho vemos todo lo biológico, ¿sí? Todos esos a nivel neurodesarrollo. Ahí vemos todo el sistema límbico. Recuerden que el sistema límbico está relacionado con todo el sistema de alerta, de alarma, de las emociones, que cuando se activa, pues obviamente es que se activan nuestras emociones y por lo tanto hay que empezar ese trabajo de regulación. Entonces, ahí está la teoría de los rasgos, ¿no? Que todos tenemos una base biológica respecto a cómo reaccionamos a ciertas situaciones.
pero además tenemos una parte social y cultural, que son los cuadrantes inferiores, ¿sí? En el izquierdo vemos que nosotros, a medida que nos relacionamos, como lo veíamos anteriormente, a medida que crecemos, que vivimos en determinadas culturas, pues nos apropiamos de ciertos valores, significados, visiones del mundo, que lo hacemos para parte de nosotros mismos, sin dejar de lado lo superior, que es lo psicológico y lo biológico, que se van complementando. Así vamos haciendo una estructuración de eso interno que tenemos. Y en el cuadrante inferior derecho, pues ya tenemos el tema colectivo, que es, ya está sustentado en todas esas bases, instituciones, los sistemas sociales, las normas, que dependiendo de dónde vivamos, pues hay una serie de reglas y normas, ¿cierto? Y eso también lo vamos apropiando y es cuando vamos a integrando nuestra personalidad. Así que realmente nosotros somos una integración de todas estas teorías, de todos estos sistemas biológicos, psicológicos, cultural, colectivo, que hacen parte de esa construcción de la personalidad de cada uno de nosotros. Profe, ¿puedes continuar? Y así es que nos permite tener una visión amplia e integradora de la construcción de la personalidad, que está guiada por qué. Primero, por esas relaciones interpersonales que desde que somos bebés vamos construyendo. Recuerden que la primera relación que establecemos es en nuestra familia, ¿cierto? Esa es nuestra primera relación interpersonal. Cuando vamos creciendo, ya estamos con el colegio, un segundo espacio de socialización. Y finalmente, la cultura, la comunidad, cuando ya empezamos a salir, a socializar. Entonces, somos por naturaleza seres sociales y por eso es que realmente esas relaciones interpersonales influyen en esa integración de nuestra personalidad. Las creencias del sujeto son súper importantes porque dependiendo de dónde nazcamos, ¿sí? Donde crezcamos, esa cultura pues se hace propia en el ser humano. Entonces, así mismo empezamos a ver el mundo de acuerdo a esas creencias que están dentro de nosotros. Y los contextos son súper fundamentales y son esas situaciones o donde estamos desarrollándonos, el contexto histórico, político, sociocultural, económico y el ciclo vital en el que se encuentra el ser humano, ¿no? Porque no es lo mismo un niño, un adolescente o un adulto. Recordemos que durante todo el proceso de infancia es cuando se da todo ese desarrollo de la personalidad, que en última se va a ver reflejado en el proceso en el ciclo vital de la adolescencia y finalmente en la adultez. ¿Puedes continuar, profe? Bueno, y ya con esto realmente ya concluimos que realmente como seres humanos, nuestra personalidad es integrativa, ¿sí? Recoge los diferentes sistemas, no solo estamos por lo biológico, sino también a partir de esa construcción social, esos contextos o esas situaciones en las que se nos presenten, hacen de nosotros esa estructuración de la personalidad. Liz. Muchas Gracias, gracias. profe. Bueno, apreciados estudiantes, ahorita, de acuerdo a todas estas temáticas que les hemos socializado y que ustedes ya han leído, quiero que vamos a resolver un ejercicio práctico, el cual tiene 4 preguntas. Entonces, aquí les estoy compartiendo para que todos accedamos al Padlet y empecemos a responder. Voy a compartir pantalla para ir mirando cada una de las respuestas que nos van a ir dando. La idea es que empecemos a nutrir el Padlet. ¿Dónde estamos? Bueno, aquí tenemos el Padlet. La primera pregunta nos dice, defina su personalidad desde su estructura, carácter, temperamento y emociones. La segunda pregunta nos dice, ¿qué eventos usted considera que han afectado su estructura de personalidad? La tercera nos dice, ¿cómo contribuye el ejercicio colaborativo gestado en su grupo a la sintalidad? Y la cuarta pregunta nos dice, ¿qué elemento desde la autorregulación emocional te permiten construir sintalidad grupal? Entonces, vamos viendo ustedes que nos están escribiendo. Los que deseen lo pueden dejar anónimo o le pueden escribir su nombre. Ya vemos por acá que hay 3 personas iniciando el proceso.
Bueno, estudiantes, veo que se van sumando, ya van 4. Y eso que veo que estamos conectados a más de 40 personas. Así que esperamos que todos los 40 participen de la actividad, ya que es importante conocer cada uno de sus respuestas frente a cada una de estas preguntas. Bueno, vamos leyendo. Yo no tengo acceso al chat, no pude entrar al Padlet. Pero puedes entrar por Team, por el Team del grupo que tenemos, el general, donde aparecen todos los estudiantes. Es que me dio tanta alivio entrar incluso a este, casi que no Sí. entro. Casi que no entras. De pronto la conexión a internet. Bueno, voy a ir leyendo algunos de los aportes. Nos dice, define su personalidad de su estructura, carácter, temperamento y emociones. Nos dice, la personalidad es lo que define a la persona. Por lo tanto, se identifica el carácter de una persona por su forma de ser. Otra estudiante nos manifiesta, mi carácter es de tipo fuerte, organizativo y de liderazgo, de temperamento colérico, melancólico y emocionalmente sensible a las necesidades de los demás, generando empatía en mi entorno. Claudia nos dice, soy una persona sensible, honesta, confiada, emocional y empática. Me caracterizo por ser responsable, autoexigente y perfeccionista. Asimismo, soy una persona extrovertida, alegre, me gusta reír, pero también soy sensible y malgeniada. Vamos conociendo cada una de estas características que posee cada uno en cuanto a su personalidad. Es muy importante este tipo de actividades porque nos permiten ir reconociendo a las personas que tenemos en nuestro grupo colaborativo, ¿cierto? Porque es muy bonito conocer a las personas que nos rodean, no imaginarnos cosas, sino que ellos mismos nos expresen cómo es su carácter, cómo es su personalidad. ¿Qué eventos usted considera que han afectado su estructura de personalidad? Un estudiante de modo anónimo nos dice que los eventos externos compondrán en añadir una disposición entre mis valores personales, ya que esta perspectiva sobre la personalidad adquiere suministrar las variables sociales como estructura a esas demostraciones. En mi caso, yo he extraído de mi familia esas demostraciones contextuales en mi personalidad. Muy bien. Vemos cómo la familia influye. El manejo de las emociones es una de las estructuras que estoy empezando a entender y que han afectado el desarrollo positivo de la personalidad. Entonces vamos aquí viendo. Espero que todos los estudiantes hagan sus respectivos aportes para que alimentemos esa matriz, que es muy importante para el grupo y para el curso de personalidad. Les vamos a dar unos minutos, aunque el Padlet va a quedar abierto para que ustedes continúen escribiendo. Como dijimos que la web iba hasta las 7:30, vamos a ir adelantando para que no nos coja el tiempo y respetar los horarios. Vale, profe. No sé por qué, sí, para que expliquemos la guía, mi profe, ya son las 7:35, ¿no? Sí, sí, fue que se nos salió del tiempo por las eventualidades de carácter técnico. Pero la invitación igual, insisto, como tal lo determina la profe Yesenia, es a que sigamos construyendo sobre ese Padlet, porque es bueno que primero nos reconozcamos, pero también que podamos determinar cómo aportamos al otro en la construcción de ese aprendizaje colaborativo. Y para finalizar entonces, vamos a continuar con lo que tiene que ver con nuestra actividad, el desarrollo de la tarea 4, plantea como en todos los trabajos que hemos venido abordando, plantea una actividad individual y una actividad colaborativa.
en el marco de lo individual, nos invita a que leamos las lecturas que son, la verdad, son pocas, son de fácil acceso y tienen, una vez haciendo una lectura juiciosa, estudiándola, pues puedo determinar que tengo una apropiación de mis contenidos. Y con esa apropiación de contenidos voy a responder en dos sentidos. Un trabajo que tiene que ver con sintaridad, cómo esas habilidades está muy ligado a lo que hoy estamos haciendo en el Padlet, cómo esos mecanismos de autorregulación de mis emociones, somos seres, si bien somos seres emocionales, racionales y demás, y somos seres sociales que, como les decía, se generan esas emociones como construcciones socioculturales. Entonces, cómo esa sintaridad se ve permeada por esas emociones, pero a su vez cómo las emociones influyen en la sintaridad. Y de identificar cuáles son, qué entendemos por variables individuales y contextuales que influyen en la personalidad. Eso con respecto al trabajo individual. Para abordar la actividad colaborativa se plantean 5 pasos. Aquí encontramos 4. Primero, acuerden y estructuren una agenda grupal. Reconozcamos que la sintalidad ha venido transversalizando todo nuestro proceso en el curso. Por tanto, hay que hacer acuerdos, hay que trabajar conjuntamente, hay que dejar los aportes oportunamente. Identifiquen cuál es su aporte. Ustedes a veces consideran que el profesor, y me excusan, somos, digamos que magos para saber quién aportó qué, cómo aportó, y después están las reclamaciones, profe, pero yo aporté tal cosa, no quedó evidencia en el foro, yo califico con las evidencias que tiene el foro. Nosotros calificamos con las evidencias. Entonces los invito a que estén muy activos, que efectivamente todos, si escogieron un rol, pues que efectivamente lo asuman para que aporten a esa sintalidad. El segundo es analizar el caso expuesto desde las teorías que hemos venido abordando. Recordemos que estamos haciéndolo en el marco de lo biopsicosocial. Entonces, miremos qué contextos encontramos, qué caracteres individuales o contextuales tenemos, cuáles son esas variables que inciden en ese caso. Luego pasarían a identificar esas variables individuales contextuales y las teorías que lo sustentan, para poder concluir sobre la integralidad, de nuevo, de las teorías de la personalidad. Y luego pasan a diligenciar la matriz de coevaluación. Yo les recomiendo ser muy objetivos y muy éticos, porque es que me encuentro, sí, todos aportaron, y cuando voy a ver al foro, uno de ellos nunca aportó o aportó solamente faltando un día, pero la matriz dice que aportó oportunamente. Entonces seamos muy éticos en nuestro actuar, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. El producto grupal, que es el paso 5, debe estar en formato PDF, debe presentar portada, introducción, objetivo general, objetivos específicos, y el contenido, que el contenido tiene que estar compuesto de la reflexión sobre el significado grupal del ejercicio de sintalidad, esta vez determinado por la autorregulación y las habilidades de afrontamiento frente a esas circunstancias que a veces no pueden ser muy gratificantes dentro del grupo, o que por el contrario han sido muy satisfactorias y que nos han llevado a muy buenos resultados. La agenda que construyeron en grupo para desarrollar la tarea, la matriz de articulación de las variables de personalidad y las variables contextuales, es decir, aquel caso de estudio. El 4, la respuesta a la pregunta, ¿qué pueden concluir sobre la integración de las teorías de la personalidad? Ya ustedes han venido trabajando en ello, pero ahorita tienen mayores elementos para dar respuestas
sustentadas teóricamente y una de las aclaraciones que hice muy seguramente en los videos, ustedes lo pudieron ver, es que la idea no era leer, sino la idea era exponer desde lo que yo aprendí mis ideas. Luego viene el cuadro de la coevaluación, el texto, las conclusiones y añadir las referencias con normas APA. Les recomiendo mucho, estamos encontrando muchísimo plagio en los trabajos y eso tiene unas implicaciones. Primero, no aprendes. Segundo, unas implicaciones de orden disciplinario y por supuesto académico. Entonces, académico en tanto que se anula el trabajo, les agradezco que sean muy consecuentes y coherentes con la facultad ética que tenemos como estudiantes y cumplir con esas normas de antiplagio, de la política de plagio que cuenta la universidad. Esta entrega se hace por el entorno de evaluación, ¿vale? Eso es lo que tenemos, les compartimos las referencias bibliográficas y les agradecemos, no sin antes dar espacio para algunas inquietudes. Buenas tardes, buenas noches, profe. Yo tengo, pues como tal, como un casito. La verdad sí estoy como preocupada y pues aprovecho este espacio pues para salir de la duda o que me pueden orientar. De lo que llevamos del curso, pues he venido trabajando con 4 compañeros, conmigo, bueno, conmigo serían 4, serían mis 3 compañeros. 2 de ellos, pues durante lo que llevo del curso, la verdad he tratado con mi otra compañera de ser paciente, de entender, bueno, de acuerdo también siento que también este curso aprueba mucho también el trabajo pues colaborativo en equipo, en que podamos entendernos, en fin. Yo he tratado de verdad con mi compañera de entenderlos a ellos en lo más que yo he podido, he tenido paciencia, infinidades de cosas. En esta entrega que hubo hace poco, prácticamente hice el trabajo yo con mi otra compañera y pues yo soy una de las personas de que, para un momentico, yo soy una de las personas de que me gusta hacer las cosas con tiempo. Entonces yo empiezo como chicos, esto, lo otro, hagamos la agenda, tal cosa. Entonces hubo un momento en que ellos se molestaron porque yo empecé como a decirles, faltan tantos días, esto. O sea, soy yo como la que estoy pendiente, ahí, porque a mí no me gusta entregar las cosas pues a medias y tampoco me gusta entregarlas de afán. Entonces ellos se molestaron muchísimo, muchísimo, que, ay, pero es que tú tienes todo el tiempo del mundo, nosotros no, no sé qué, y yo, pues, o sea, yo no les dije, pero yo dije, si se meten a estudiar es porque saben que tienen una responsabilidad y que la responsabilidad no va a recaer solamente sobre mí, ¿sí? Entonces, bueno, hubo como un choque ahí, yo, bueno, entonces yo como que, bueno, tengámosle más paciencia. Al último, prácticamente yo hice la entrega sola, los puse a ellos, pero realmente, soy sincera, me dolió ponerlos con mi otra, o sea, y entre mi compañera y yo nos dolió ponerlos porque yo dije, pues madre, prácticamente yo con mi otra compañera hicimos la entrega y ellos se van a ganar su nota, sino que yo no quise como generar ese choque ahí con la tutora y pues con ellos. Pero en esta entrega realmente estoy como pensando seriamente con mi otra compañera en trabajar las 2 solas, porque lo último que el chico me dijo, es que ¿sabes por qué nosotros no nos afanamos? Porque en el semestre pasado nosotros entregamos sobre el tiempo y nos calificaron bien. Entonces yo como le dije, no, o sea, es que yo no estoy acá por estudiar o por un título, yo realmente estoy acá porque quiero aprender y porque yo no quiero ser una profesional mediocre. Entonces, pues realmente no sé qué me aconsejan, qué voy a hacer, pero la verdad no quiero trabajar más con ellos y pues ya hacer esta última entrega ya sola con la otra compañera. Julie, yo creo que tú misma te has dado respuesta. Creo que tú misma has dicho, eso es lo que quiero, y adicionalmente volvemos a recabar en esa cuestión ética, ¿no? Yo les sugiero, si consideran que sus compañeros no están haciendo los aportes conforme a lo que ustedes plantean, no es fácil llegar a acuerdos, pues igual
a partir de, en virtud de que no hemos tenido respuesta, no hemos tenido una buena comunicación como quisiéramos, a pesar de lo insistente que hemos sido, pues hemos decidido con mi compañera Tal presentar el trabajo nosotras de manera en pareja, pues. Pero no podemos, no te puedes tampoco desgastar. Todo lo que esté bajo tu control, Regio, a eso apúntale. Pero lo que esté fuera de ese control, pues entonces no te puedes desgastar en eso. Y pues yo creería, la profe Yesenia tiene algo por aportarnos, entonces bienvenida, profe. Bueno, procede estudiante. La recomendación primero es que le informes a tu tutor, ¿cierto? Tutor de curso. Sí. Aparte de ello, nosotros le recomendamos a los estudiantes que estén trabajando de forma colaborativa. Si algún estudiante no hace aportes en el foro, no hace aportes para el trabajo, pues lo recomendable es que así diga que el trabajo es grupal, no lo anoten en el trabajo. Igual los docentes, antes de calificar, nos vamos al foro, revisamos que efectivamente el estudiante haya participado, porque si no participa en el foro, pues no creemos que haya hecho el trabajo de forma colaborativa. Entonces, no creo que la docente le haya puesto una nota alta a esos estudiantes, si no participaron en el foro y si en su defecto tú le escribes un correíto, profe, ellos no participan, ella lo va a tener en cuenta. Sí, eso es verdad que es muy difícil a veces hacer seguimiento de caso por caso, pero sí es importante dejar evidencia de que a pesar de los esfuerzos, no se logró el trabajo colaborativo como se quisiera. Listo, profe, muchas gracias. Igual para eso está también la matriz de coevaluación, ¿no? Entonces no permitan que esas matrices se vayan como si aportamos oportunamente. Y yo veo en el foro y me encuentro con que nunca aportó o que aportó el último día, entonces no, que sean coherentes. Es así, aportan ya dicen 3 días antes de la entrega y ellos aportan antes de esos 3 días, ya por ahí faltando 4 días o ya 2 días. No, pues se supone, mira, hay unos lineamientos, ustedes ven que nosotros entramos y escribimos, hasta hoy retroalimentamos, hacemos realimentaciones hasta hoy porque faltan 3 días. A partir de aquí ni siquiera esperen realimentaciones. Y el primer criterio de participación que estamos evaluando en todas las guías dice que inclusive quienes participen los últimos 3 días, pues estará bajo, creo que es hasta 5 puntos máximo puede lograr tener frente al criterio de participación. Entonces, de todas maneras, ustedes son los que salen perjudicados en la medida que no participen dentro del tiempo oportuno. ¿Vale? ¿Alguna otra inquietud? Porque ya vamos a finalizar nuestra web. Entonces, aprovechenos. Pues aprovechamos para decirle a los estudiantes que tienen una invitación para el día de mañana, profe Belsy, creo que es a las 6 de la tarde, para que se conecten, tomen algún pantallazo de que están ahí activos, que les vamos a dar unos puntos a esas personas pues que participan de la actividad que se va a realizar el día de mañana. Esto les llegó a sus correos, lo compartió la directora del curso. Exactamente. Entonces, aprovechen esos puntos que pueden ser muy valiosos para el curso. Igual vamos a estar en estos días a través del foro compartiéndoles información que también les va a dar algún puntaje adicional, entonces aprovechen. Es a las 3 de la tarde, por aquí nos precisan, profe. Sí, Gracias. Ok, gracias. Muy constructivo el espacio, gracias por las interacciones. A ustedes, muchas gracias por haber participado, por su actividad genial, muchas gracias. Y a las profes Yesenia, a la profe Laura, un agradecimiento muy especial. Bueno, igualmente, profe Belsy, profe Laura, y a los estudiantes, muchísimas gracias por participar. Un abrazo y feliz noche, que descansen. Descansen. Que descansen, feliz noche. La profe Laura que saluda a la bebé o al bebé era. Mi secretaria siempre. Ay, qué bello.
No, adiós.